cuál es la funcionalidad y cuál es la posibilidad que tenemos de recuperar al paciente. Y siempre mirar esto el pronóstico en términos de sobrevida y calidad de vida, teniendo en cuenta los aspectos económicos, las reacciones adversas, el tamaño de la intervención que uno vaya a hacer, ¿sí? A veces muchas intervenciones médicas generan más dolor o más complicaciones que la enfermedad misma del paciente. Entonces, cuando hay esa situación, pues obviamente nos abstenemos de hacer un procedimiento que va simplemente a generar más molestias o más morbilidad a los pacientes. Ahora, el cuidado paliativo no solamente es, como ya lo he mencionado, darle vueltas en la cama a un paciente, lubricarle la piel, ponerle analgésicos y consentirlo, ¿no? Fíjense que dentro de las medidas paliativas permanentemente hacemos cosas que son incluso cirugías, por ejemplo, hacerle una nefrostomía, o sea, colocar un catéter para que el riñón se derive y pueda orinar por ahí el paciente. Eso es un procedimiento mayor y en algunos casos está indicado porque el paciente se le tapó el riñón, por ejemplo. O poner un stent, o sea, una cosa que le abra el esófago al paciente para que pueda tragar, ¿sí? Entonces, si uno no puede tragar ni un vaso de agua porque tiene un cáncer de esófago, y si uno le pone un stent al paciente y logra tragar, pues es una medida claramente paliativa y claramente justificada, ¿cierto? Entonces esto es mucho más allá. Incluso hay algunas quimioterapias, yo diría que gran parte de las quimioterapias que se dan son con finalidad paliativa, ¿sí? No estamos buscando curar el cáncer, estamos buscando paliarlo, que la masa disminuya de tamaño, que el paciente vomite menos, que tenga menos dolor, que tenga menos dificultad para respirar, bueno, en fin. Lo otro que es, pues, frecuente, desafortunadamente frecuente en estos pacientes, es que aquí primero como entonces el paciente está muy enfermo y creemos que no hay nada que hacerle, ¿sí? Y como a la hora de tener un familiar enfermo, los colombianos somos expertos en volvernos médicos y recomendar medicamentos. Entonces lo que vemos es que estos pacientes empiezan a tener una gran cantidad de síntomas derivados del consumo de medicamentos de forma desordenada, ¿sí? Entonces uno le dice a un paciente, ¿usted qué está tomando? Entonces sacan la bolsa de carulla, si la desocupan encima de la mesa, donde vienen todos los medicamentos, incluidos medicamentos vencidos en el año 70 y el recibo del gas de ese mismo año, ¿sí? Y unos medicamentos formulados por el médico, otros por el tío, pero que también es médico, otros por la suegra, el dueño de la droguería, el veneno del escorpión, la uña de gato, ¿sí? El jugo de noni. Y cuando uno se pone a darse cuenta de esto, lo que encuentra es que son los medicamentos los que generan los síntomas, ni siquiera la enfermedad. Entonces el ejemplo claro es el estreñimiento. Con estreñimiento es claro, la morfina hace que le dé estreñimiento. La amitriptilina que todo el mundo usa para dormir, sin ser un medicamento para dormir, también produce estreñimiento. ¿Sí? Entonces el paciente está tomando 2, 3, 4 medicamentos que generan estreñimiento y la queja principal del señor es esa misma. ¿Sí? Entonces no es la enfermedad la que produce el síntoma, es la combinación irracional de medicamentos. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Tratar a los pacientes obviamente con los medicamentos que necesiten, pero sin olvidarse que todos generan algún tipo de interacción medicamentosa. Más aún si es un paciente anciano, más aún si tiene demencia, son los pacientes más sensibles y más lábiles a cualquier efecto farmacológico del medicamento que demos, empezando por un Dolex. Entonces eso es muy importante. Esto es una revista que se llama el New England Journal of Medicine, es una revista médica muy importante, ¿sí? Solamente les muestro este artículo para que ustedes vean que también solamente hasta el año 2004 el New England Journal publica un artículo dedicado al cuidado paliativo. Entonces lo mismo, fíjense que eso es un problema mundial. Solamente hasta hace 4 años una revista tan importante como esta se da el lujo de publicar un artículo donde dice, bueno, del cuidado paliativo hay que pararle bola, esto es un problema. Cada vez hay más pacientes que requieren un manejo integral por esa especialidad, pues se dedican a hacer una revisión extensa en su revista semanal. Para finalizar, vamos a hablar algo acerca de cosas, digamos, que son también frecuentes, como es la información acerca de la enfermedad, ¿sí? Uno cómo le dice al paciente o cómo aborda, digamos, la información con la familia del paciente. Y aquí hay una cosa que es frecuente ver que es lo que se llama la conspiración del silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia no quiere que el señor o la señora sepa que tiene cáncer o que tiene SIDA o que tiene demencia o que tiene cualquier enfermedad. Y esta definición yo la copié textual porque me parece que es precisa para lo que sucede cuando uno se enfrenta a una familia que tiene conspiración del silencio. Entonces, es una especie de obra de teatro en la que todos representan un papel día tras día. El enfermo conoce y sabe su enfermedad, pero disimula ante sus familiares. Los familiares piensan que el enfermo no sabe nada y actúan como si nada estuviera pasando. ¿Sí? Y esto sí que es cierto. Cuando a mí me llega una familia y me dice, doctor, es que le voy a pedir un favor, yo quiero que no le digan a mi mamá que tiene cáncer, porque es que si usted le dice que tiene cáncer, la mata y se va a morir. Y entonces siempre les digo, con todo yo respeto obviamente esa postura inicialmente, pero les voy a decir qué sucede. Primero que todo, creer eso es como subestimar a su mamá. Usted la trae a un sitio que se llama el Instituto de Oncología, le ponen una droga que se llama quimioterapia, la ve un doctor que es oncólogo, la señora no tiene pelo, está amarilla como un pollo, no quiere comer, y luego finalmente la ve un médico que es de cuidado paliativo, pero ella ni se le ha ocurrido que puede tener cáncer. ¿Sí? Claro, habrá el caso especial en que el paciente diga, no tengo ni idea, pero generalmente esto no ocurre.
¿sí? Ahora, una cosa que es muy interesante aquí es que la intención, o sea, las razones por las que esto se hace no son malas, ¿sí? Cuando yo les digo a los familiares, no, mire, yo estoy en desacuerdo con eso y no estoy regañándolos, ¿sí? La intención de un familiar para no contarle a un paciente algo es buena y la intención siempre es proteger a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay fallas en la comunicación por parte del grupo tratante, de la familia o del paciente, ¿sí? Esto hace que se genere el terreno para que se produzca la conspiración del silencio, ¿sí? Si uno ha hablado claramente con la familia, claramente con el paciente, seguramente esto no ocurre, ¿sí? Pero siempre detrás de la conspiración lo que hay es un intento para proteger al paciente. Pero finalmente, la conspiración del silencio lo que genera es indudablemente desconfianza y aislamiento entre el paciente, familia y médico, por lo que debe ser evitada con una buena comunicación entre todos los miembros implicados en la relación. Y esto con el tiempo termina mal, porque eso ya yo tengo la experiencia para decirlo. O sea, con el tiempo al final, entonces, durante el primer mes todos están de acuerdo en no decirle nada, pero luego al final entonces, dos hermanos quieren decirle, dos hermanos no, se agarran entre ellos en la consulta porque unos quieren que le digan, otros no. Cuando la señora muere, finalmente entonces los hijos quedan con una culpa eterna porque nunca le contaron nada y le engañaron en vida. Entonces, una cantidad de problemas que se ven todo el tiempo. Entonces, en general, la idea es que el paciente conozca la información. Ahora, puede haber casos que también los veo, que el paciente me dice a mi doctor, yo no quiero que usted me cuente nada. Yo sé que en ese TAC que le traigo debo tener cáncer en todas partes. No me diga, no quiero saber. Eso es respetable. ¿Sí? Yo me dedico a manejar los síntomas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto para el adecuado manejo, porque esto lo que hace es automáticamente alejar al médico del paciente. O sea, si yo no le puedo decir al paciente qué tiene, pues no puedo nunca acercarme a él para ayudarlo tanto como yo quisiera. Y finalmente, vamos a hablar de una cosa que también es frecuente y es el eterno discurso, la eterna discusión que hay acerca de morirse en la casa o en el hospital, ¿cierto? Y aquí uno puede agarrar para el lado que quiera defender y siempre va a quedar bien. Entonces, hay un concepto que es, no, pero mire, es que usted está muy malito, usted va y se muere en la casa, allá con su familia, acostado, sin dolor, tranquilo, con la señora al lado y todo lo demás. Claro, si esas condiciones están dadas para que uno se muera así, pues yo creo que aquí todos queremos morirnos en la casa, ¿cierto? Nadie diría que se quiere morir en un hospital, en una cama que no es de él, con gente que no conoce, con personas al lado. Sí, yo probablemente también quisiera morirme en la casa. Pero no se nos olvide que desafortunadamente en las condiciones de nuestra gente, no todo el mundo se puede morir en la casa de una forma ideal. ¿Sí? Entonces, a veces, y cuento casos dramáticos, he tenido pacientes, por ejemplo, que viven en Ciudad Bolívar, ¿sí? Que viven el señor, la señora y el niño de 7 años. El señor tiene un cáncer gástrico que sangra permanentemente, la señora no lo puede cuidar porque ya la amenazaron del trabajo que si faltaba un día más la echaban, y se queda el señor con cáncer en la casa y con el niño de 7 años cuidando al papá, y el señor se muere de un sangrado digestivo mientras el niño aprecia la muerte en vivo y en directo del papá, ¿sí? Y cuando la mamá llega por la tarde lo que encuentra es al señor muerto y al hijo al lado llorando. Entonces uno dice, me parece que no está indicado que ese señor se muera en la casa. ¿Sí? Claramente no. Habrá gente que tenga los medios o habrá las circunstancias para morirse en la casa, ideal. ¿Por qué digo esto? Porque uno sí puede morirse en un hospital. No estoy diciendo con esto que el paciente va a ir a cuidado intensivo, ni que lo conecten a un ventilador, ni nada. Se puede morir en una cama, con sedación para manejar el dolor o manejar la dificultad para respirar, ¿sí? Acompañado por gente que de pronto es un poco más experta en el manejo de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa importante y pienso que debe discutirse siempre con la familia y el paciente, y discutirse antes. Esto no debe ser para el momento en que está muriendo, bueno, ¿usted qué? ¿Se va a morir en la casa o en el hospital? No. O sea, esto debe estar hablado con los pacientes desde antes para que la familia se prepare también para lo que se va a hacer y para el momento en que esto se presente. Ahora, hay síntomas de síntomas, ¿sí? Si uno se muere en la casa en coma porque tiene el riñón dañado y se queda dormido, pues sabroso. Pero si uno se muere gritando del dolor o se muere ahogado, pues probablemente ninguno de nosotros soporte en la casa ver a un familiar cercano ahogándose. Para finalizar, recordar que el control del sufrimiento es la garantía de la medicina y la prueba de su suficiencia. Es una prueba en la que la medicina contemporánea falla a pesar del brillo de su ciencia y de su poder tecnológico imponente. Espero que con esto haya quedado más o menos claro lo que es el cuidado paliativo y pues